Hola a todos. Bueno, vamos a comenzar una serie nueva en el canal que me interesa muchísimo y llevo mucho tiempo queriendo, bueno, pues profundizar en lo que son los planetas transpersonales. En este caso vamos a hablar en carta natal, ¿no? Pero mi idea es estudiar los transpersonales, bueno, ya no solo en carta natal, sino también a nivel de tránsito. Pero por algún sitio hay que empezar, ¿no? Entonces, vamos a empezar por los planetas transpersonales en carta natal. Eh, en concreto por Plutón, que no es poco, y para ello he invitado a Juan Carlos Gómez, que muchos de vosotros ya lo conocéis, que bueno, desde el canal de Psicología y Astrología de Juan Carlos, que él tiene su escuela, ¿no? de astrología, está por aquí. Hola, Pues Juan qué Carlos. gusto, Irene. Hola, hola, qué gusto hacer estos programas contigo, de hablar precisamente de estos planetas que son tan lentos, porque Urano, Neptuno y Plutón, pues estamos hablando, pues Urano alcanza a tener un ciclo humano de 84 años, pero Neptuno ya es de 160 y tantos años, Plutón ni se diga, casi 260 y tantos años, y eso hace que comprenda generaciones enteras. Por ejemplo, hoy que vamos a hablar de Plutón en Virgo, es la generación nacida del 56 al 72. Todos los que nacimos, no, yo nací en el 73, bueno, los que nacieron entre el 56 y el 72 tienen a Plutón en Virgo y además esa generación pues también tiene unas combinaciones muy específicas como es Plutón-Urano o como Neptuno en Neptuno en Escorpio, pero Escorpio. pues nos vamos a centrar precisamente en Plutón en Virgo, ¿no? Sí, es una generación que sí, claro, siempre los transpersonales van un poco como en equipo, ¿no? Si Plutón está en Virgo, Neptuno está en Escorpio, y nosotros vemos la carta de alguien y más o menos sabemos la edad que tiene, ¿no? Porque nos hacemos una idea de la generación a la que pertenece, es así. Plutón en Virgo, así como has dicho, es del 57 al 71, y bueno, cuando vamos a analizar una posición de un planeta en una carta, desde astropsicología tenemos muy en cuenta cuál es el signo en el que está en el planeta. Entonces estamos hablando de Virgo. Virgo tiene que ver con la salud, tiene que ver con los hábitos, con el día a día. Y es muy curioso porque una de las cosas que sucedieron en esas décadas, del 57 al 71, es que hubo un cambio en la concepción de la salud. Un cambio que a día de hoy aún continúa, que es el descubrimiento de cómo la alimentación, de cómo los hábitos y de cómo las cosas que hacen las personas en su día a día afectan a su salud. Entonces, bueno, eso ya se sabía, pero como que ahí eso llegó a más gente, ¿no? Entonces, ha sembrado un poco las bases, ¿no? También de cómo se entiende ese concepto a día de hoy, en que, claro, poco a poco la sociedad va madurando y cada vez más la responsabilidad va recayendo en cada persona, ¿no? Individualmente. Sí, Irene, y es que Plutón cuando entra en un signo es como si le pusiera una intensidad superior a lo que representa ese signo. Y es como si se diera al detalle. Me gusta ver a Plutón como ese símbolo del excavador, del minero que aruña la tierra en la profundidad, después va consiguiendo herramientas, palas, picas, y se embebe en encontrar un tesoro que alberga ese signo zodiacal. En este caso, con Virgo es con lo que mencionas, ¿no? Las rutinas, el día a día, la alimentación, el cuidado, el orden, la utilización de las cosas, la usabilidad de las cosas. Y esto hace que la generación nacida entre ese 56 y 71 se conviertan en personas supremamente obsesivas por encontrar el detalle de las cosas, por encontrar la metodología más apropiada, en donde no se desperdicie tanto, sino se encuentre la forma de maximizar resultados, minimizar elementos que buscan esos resultados para hacer una construcción concreta. También Virgo es un símbolo que representa la necesidad de ser dueño de sí mismo. Entonces son personas también obsesionadas en cierta medida con tratar de no depender de nadie, de ser Sí. totalmente autónomos. Ujú. Sí, sí, con tener un control, ¿no? Además,
Bueno, al final se trata también de un signo de tierra y a veces también la tierra va un poco en esa línea, ¿no? De tener ese control. Siempre además Plutón, como decimos, es un planeta transpersonal, generacional, entonces también implica que cada generación viene como a cambiar en oleadas determinados aspectos de la sociedad. Entonces, Plutón es como una capacidad de transformación y de algo debe morir para que algo renazca. Y entonces, cuando está en el signo de Virgo, justamente se trata de qué debe morir para renacer, pues muchas cosas Virgo, ¿no? Muchas cosas que tienen que ver eh, con el trabajo y de hecho es una generación que ha vivido muchísimas crisis también. Un poco ahí tienen cosas en común con los Plutón en Escorpio, ¿no? Sí, es verdad. Han vivido como también cambios en ese sentido y según la zona geográfica han vivido posguerra y guerra, entonces también eso cambia mucho por un lado, el valor que le damos a nuestro tiempo y a lo que hacemos en el día a día, que eso también es una energía Virgo, ¿no? De lo que hago con mi día a día, a qué dedico mis días, y uno lo valora de otra manera cuando vive situaciones límite y luego también el valor de la salud, como decíamos antes, ¿no? Claro que es verdad que, por supuesto, en su energía baja puede tener que ver con las obsesiones, con los miedos, quizá un poco con la hipocondría, ¿no? También. O sea, todo tiene como su lado sano y su lado un poco menos sano, ¿no? Y, y al final la carta es un mandala, entonces es todo un conjunto y puede que una carta te lleve más hacia ese lado más sano o hacia ese lado un poco menos sano, ¿no? De Plutón en Virgo, pero sí que en conjunto tiene como esa capacidad de, oye, si yo he vivido el lado oscuro, lo digamos, ¿no? Porque al final esto es lo que pasa con Plutón, yo lo veo que es como quizás se malinterpreta, pero a ver, es como un trauma generacional, ¿vale? Entonces, hay un daño que se hace a nivel colectivo y cada grupo generacional tiene un daño diferente a nivel colectivo. Entonces, de cierta forma, Plutón en Virgo está marcando un cierto trauma generacional a nivel colectivo. Entonces, eso se hereda y se vive quizás en la infancia, que es una etapa temprana, por eso tú naces con un tránsito de Plutón en Virgo y la gente dice, vale, pero es que eso pasó cuando yo era pequeño. Sí, pero en cierta forma te marcan en tu vida, ¿no? Es como que algo queda registrado de situaciones colectivas, conflictivas, complicadas, que dan miedo. Y eso, al quedar ahí registrado, luego va a marcar también, en consecuencia, la vida de la persona. No, creo que se me ha entendido. Es que Sí, me da miedo sí, cuando digo la palabra trauma porque sí. hay gente que malinterpreta. Sí, un trauma, un complejo, una situación difícil a las que fueron enfrentadas. Eh, por ejemplo, la persona que nació justo casi que en el 56, 57, mencionando esto que estás diciendo de que éramos niños en esa época, pero prácticamente vivió con Plutón en Virgo casi 18 años, un poco más, ¿sí? Entonces esto hace, sobre todo los que tienen a Plutón en los primeros grados de Virgo, que nacieron entre el 56 y 60, Ujú. pues tuvieron más de Plutón en Virgo y eso marcó casi que toda la infancia y adolescencia, generando esos complejos tan difíciles de trabajar. Tú mencionabas también ahí otro tema con respecto a la muerte, vida, muerte, que tiene que ver con Plutón. Y la palabra Virgo también representa virgen, core. Jung hizo un ensayo sobre la core, sobre la Perséfone, sobre la doncella, y decía, al final, toda doncella está hecha para convertirse en mujer en toda su esplendor, salir de un proceso de, a ver, de niñez, de cuidado, de protección, a ser más empoderada de sí misma. Ese es como el objetivo de toda virgen o de toda core. Y cuando ya ponemos a Plutón, que es vida-muerte, he observado precisamente en muchas personas de esta generación que se cuidan
de una manera obsesiva Ujú. a su virgen, llamémosla virgen alimenticia, virgen en orden, virgen en cuidados personales, de una manera tan obsesiva que no dejan que entre la mujer entera, la dueña de sí misma. Entonces ahí pasa lo del mito, que Perséfone es la buena hija de mamá, la doncella querida, que no le quedaba otra cosa que ser la buena hija, Afrodita a la vez del Olimpo le dice, ay, mojigata, le hace falta la pasión, la vida, las ganas, y entonces le dice a Hades, el dios del inframundo, que si la rapta, que si se la lleva un tiempito allá al inframundo para mostrarle lo que es bueno en la vida. Entonces le ponen una trampa que son unos narcisos, ella va caminando de flor en flor como todos los días lo hacía, y de repente ve una flor nueva, se agacha a olerla, es el narciso, e inmediatamente sale Hades y la rapta y se la lleva al inframundo y la convierte en la mujer más poderosa de la mitología griega. Pasa de ser Perséfone a Proserpina, la dueña del inframundo, la esposa de Hades. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, la generación nacida allí, si nosotros nos polarizamos, y como es un signo mutable, tiende a la polarización muchas veces, si nos polarizamos en el cuidado y la atención personal, el cuidado de mis finanzas, el cuidado y el orden de mi vida, y no dejo entrar el caos, nunca me doy el permiso de ser volátil, de hacer locuras, de generar nuevas situaciones, pues seguramente lo que estoy haciendo es que me aparezca Hades en mi vida, que me rapte abruptamente y los raptos no solamente son de personas, sino uno muchas veces siente que la vida lo ha raptado a vivir Ujú. unas situaciones tan complejas y tan difíciles que nunca me había imaginado tener que meterme en ello. Me raptan de una manera atroz, pero ese rapto hace que yo me empodere y que me vuelva Proserpina, la diosa del inframundo. ¿Sí? Entonces, con Plutón, la generación hacia allí tienen esa dualidad. ¿Sí? Se pueden quedar en un cuidado y enconchándose en su hogar materno, familiar, enconchándose en su apellido de base y no saliendo a experimentar el mundo. Y muchas veces ahí aparece Hades y rapta la vida para encontrar un poder individual que nunca se habían imaginado. Mm. Así es, sí, porque al final todo lo de Plutón acaba siendo así, aunque tú en el momento lo vives como una catástrofe y lo peor que podría haber ocurrido, ¿no? Pero después con el tiempo te das cuenta, ¿no? De que en realidad estaba mostrando lo que no querías ver, bueno, lo que tú mismo estabas renegando, ¿no? Bueno, esa energía Escorpio de lo oprimido y, y lo tabú. Y resulta que la realidad es mucho más completa y mucho más compleja y eso te acaba empoderando, aunque en un primer momento lo veas como algo que te hace sufrir. Y sí, es verdad, Virgo tiene que ver con esto de lo que queremos perfecto, lo que queremos intacto, lo que no queremos que se corrompa y por eso ese Plutón ahí muchas veces hace que seamos obsesivos con esa perfección, ¿no? Y yo creo que a algunas personas también les pasa. Em, y de hecho sí que también, bueno, pues está temas con la alimentación y todo eso, porque eso también es Virgo y también ocurre, ¿no? Que, pues para bien y para mal, digamos. Está por el lado de porque me quiero cuidar, pero este porque me quiero cuidar es un miedo o de dónde nace ese me quiero cuidar, ¿no? Entonces, muchas veces es para bien, pero también hay otras veces que no tanto, o que, bueno, no es que no sea, no es que sea para mal, sino simplemente todo lo que es en exceso o en defecto acaba provocando algún tipo de problema, simplemente. Em, Y ahí es donde está lo que tú precisamente hablas de trauma o de complejo de una situación, porque donde está Plutón es donde nos obsesionamos. Ujú. Entonces es la obsesión de que las cosas estén como nuevas, por ejemplo. Conocí a una persona que tiene Plutón allí, que le regalan una cajita de maquillaje divina, hermosa, finísima, y dice, ay, está tan bonita y la voy a dejar para una ocasión especial. Y la guarda y la guarda y la guarda, y cuando va a ver y la va a usar de repente, pues está vencido, ya no sirve nada, ¿no? Y es el dolor de por estar guardando algo, se dañó, ¿sí? Un amigo también tenía un carro clásico, hermoso, divino, y eso lo tenía siempre con la pijama puesta para que no se le dañara la pintura y lo prendía solo los fines de semana para aceitar el motor. Y un día lo prendió y se le olvidó, simplemente levantó la pijama un poquito y el exhausto
sea, para que saliera el aire caliente, y se le olvidó el carro todo el día prendido. La vibración del carro hizo que la pijama bajara, el exhausto quedó cubierto y todo el humo caliente quedó por dentro de la pijama y le quemó toda la pintura del carro, ¿sí? Ostras. Del coche. ¿Sí? Es decir, ¿a qué voy con esto? A que con Plutón en Virgo es la obsesión de cuidar los detalles, y por esa obsesión de querer que sea siempre como una virgen, como nuevo, eh, pues lo que termino es invocando la energía de Hades para que me rapte y me lleve de un subidón, de un sopetón, al otro extremo, ¿no? Eso puede llegar a suceder, y por eso si tenemos un Plutón en Virgo, es importante como estar mediando entre dos mundos y no polarizarme a uno de los dos extremos. Sí, así es. Claro, también Virgo, por otro lado, tiene un toque muy justiciero, ¿no? Porque es verdad que la energía baja del signo es la de el prejuicio. Esto es bueno, esto es malo, esto es bueno, esto es malo, ¿no? Todo el mundo tiene que ser ordenado, lo bueno con lo bueno, lo malo con lo malo. Pero, pero sí es verdad que tiene este lado también un poco de justiciero de, oye, si me están pisando, pues yo no voy a permitir que eso ocurra, ¿no? Y porque haya generación tras generación que eso ha pasado, no voy a permitir yo que eso lo sigan haciendo conmigo. Entonces también tienen esa otra parte, que yo creo que por ahí sí que es el tema este como que han depurado, ¿no? Muchas de las personas con Plutón en Virgo a nivel social. Yo creo que han trabajado mucho eso, ¿no? Vale, todo el tiempo esto ha estado así, desbalanceado, y ha habido este arriba y este, pero yo como que no estoy dispuesto a que eso continúe, y creo que sí que también por ese lado muchas de las personas con Plutón en Virgo han aportado bastante en ese sentido. Bueno, hemos estado mirando aquí algunos famosos, ¿no? Con Plutón en Virgo. Eh, bueno, curiosamente, muchísima gente en Hollywood con ese Plutón en Virgo, lo hemos estado viendo. Es una barbaridad como muchas de los que se han convertido en superestrellas que tienen el Plutón en Virgo, ¿no? Hemos estado viendo que aparecía por ahí Brad Pitt, George Clooney, yo qué sé, muchísima gente. Will Smith también. Y Julia Roberts también, ¿no? Que hemos estado, bueno, tenemos aquí algunas de las cartas, vamos a compartir. Y hay algo muy importante con esto, querida Irene, y es que los, digamos que hace parte de una generación, 56 a 71, Ujú. pero ¿cuándo se expresa en un individuo? Pues cuando Plutón va a tener un aspecto con algún planeta personal, llámese Venus, Marte, Luna, Sol, o con un social, Júpiter, Saturno, o con un ángulo ascendente, medio cielo, descendente. Siempre es cuando más se va a eh, notar, que siempre en una carta va a cobrar protagonismo, si está con algún planeta eh, personal, claro. exacto, porque como precisamente eso hace parte de toda una generación, las personas que tienen aspectos, sobre todo conjunciones, oposiciones o cuadraturas, un aspecto a esos planetas transpersonales es como si se volvieran un vocero de la generación, como si dieran expresión a lo que está circundando en el inconsciente colectivo de esa generación, y le doy voz a través de Venus, belleza, arte, expresión individual, o Marte a través de acción, dirección, o Mercurio a través de palabras, libros, bueno, en fin. Documentos, sí. Bueno, esta carta que hay aquí en pantalla ahora justamente es la de Julia Roberts, y ella lo tiene con Venus, bueno, con Venus y con Urano, ¿no? Pero sobre todo con Venus porque son los que están más cerquita. Plutón está en el grado 21,56 y Venus en el grado 18. Sí, están ahí a 3 graditos. Entonces, yo al Plutón, la verdad que le doy un orbe muy, muy pequeño. Siempre para los aspectos intento que estén cerquita, ¿no? Entonces, sí, claro, el caso de ella, pues a través justo de Venus, ¿no? De la belleza, pero además es una Venus en Virgo. Entonces, una Venus que a veces también es un poco obsesionada, ¿no? Con la imagen y todo eso. Y que quizás a veces también provoca distorsiones, porque Virgo es el detalle. Entonces, si tú te fijas solo en el detalle, solo en el defecto, solo lo que es demasiado grande o lo que es demasiado pequeño, no ves el conjunto, ¿no? Y eso genera algunas veces distorsiones, pienso yo, y con ese Plutón, pues ahí está, ¿no? Está esa Yo creo mezcla. que ese ejemplo de Plutón en Virgo es excelente con la
película porque realmente los actores terminan representando en una película muchas de sus expresiones de su Ujú. propia carta natal e incluso más natas y naturales, porque en el mundo real no podemos vivir con tanta naturalidad muchas cosas por el dolor que se generan con muchas de nuestras expresiones. Pero en la actuación es todo lo contrario y hay mucha más libertad y el personaje sale más nítido, ¿sí? Y en este caso, con un Plutón en Virgo, esta película de Comer, Rezar y Amar me parece excelente el modelo, porque eso es muy virgoniano, son las rutinas, ella está cansada de esa rutina, de un momento a otro, Urano, Venus, Plutón, está acostada con su pareja y dice, ¿yo qué hago aquí? ¿Yo qué hago aquí? Y sale y se larga, Cambio ¿sí? radical. Y cambio radical, muy Plutón, Urano, Venus, ¿sí? Y cambio Sí. radical de costumbre, se va a vivir a Oriente, tiene una conexión con un maestro, o sea, eso es muy la expresión vívida de Urano, Plutón y Venus en Ujú. Virgo, ¿no? Así es. Sí, es como amo la rutina, pero odio la rutina. Porque claro, están ahí Plutón y Urano, los dos juntos, ¿no? Que no todo el mundo lo tiene así. O sea, no todo el que tiene Plutón en Virgo tiene el Urano ahí, ¿no? Pero en el caso de ella sí. Incluso a ella pues se le ha juntado también con su Venus, lo que hace pues sí, que justo sea más fuerte y como tú dices, se convierten en portavoces de su generación, ¿no? Cuando lleguemos a mi Plutón hablaremos de eso, pues yo tengo ahí los transpersonales todos en conjunción con los personales, todos juntitos, ¿no? Bien, entonces, Los ¿te gatos que parece? seas la arquitecta de la psique. Claro, porque está la Luna en Capri con el Neptuno en Capri, ahí juntito. Pero eso ya hablaremos. El caso que, bueno, si te parece, yo creo que podemos hablar un poquito por las casas y podemos empezar con las casas angulares, ascendente, descendente, fondo del cielo, medio cielo, que siempre tener un planeta en una casa angular y sobre todo si está en conjunción con el ángulo, ¿no? Si está justo en el ascendente, en el descendente, en el fondo del cielo, en el medio cielo, pero bueno, si no, si está dentro de la casa uno, la 4, la 7, la 10, siempre ese planeta va a cobrar protagonismo en la vida de las personas, ¿no? Entonces, este Plutón en Virgo va a ser Sin duda. diferente, ¿no? Según la casa en la que esté. Entonces yo creo que podemos empezar por ahí, por las casas angulares, que son las que más se notan. Entonces, comenzamos por casa uno. Perfecto. Mira, por casa uno, por ascendente. Yo pienso que nacer uno con un Plutón en el ascendente es nacer uno entre la vida y la muerte. Es como eh, muchas veces la mamá tuvo un proceso de parto complejo y difícil, un rasgamiento, hubo pérdida de sangre masiva, hubo una preeclampsia, unos temas de tensión arterial. Bueno, múltiples situaciones que hacen que la vida inicie con la muerte muy cercana, sintiendo la muerte allí nomás, ¿sí? Eso por un lado, pero también puede dar que a nivel emocional y psíquico el nacimiento de ese bebé haya puesto en evidencia un misterio, un secreto, una relación oculta, algo que no se sabía y que a raíz del nacimiento se puso en evidencia y transformó la realidad de la familia entera. Se Sí, son como modificó, murió una catalizadores. versión. Ujú. Sí, Catalizadores, así es. sí. Sí. Entonces, una persona con Plutón en casa uno o ascendente, y más si es en Virgo, entra en una sensación de que nací y se armó la grande allá afuera. Entonces, posteriormente siente que si nace en un proyecto, que si nace en una idea, en una relación o en algo, algo se va a romper, a dañar, a salir en evidencia y entonces puede suceder que la persona evite generar su actuar y le tenga mucho miedo y mucha paranoia a iniciar proyectos y procesos en su vida y se retenga. O viceversa, también puede suceder que la persona es consciente de esa energía de transformación y de vida y la utilice sintiendo que cuando llega a una empresa nueva, saca todo lo que está oscuro, misterioso, renueva, regenera. Entonces tienen un gran poder de regeneración. Además es como si tuvieran una gran capacidad de sobrevivencia pese a todas las situaciones, así como en el nacimiento fue
difícil y sobrevivió, porque prueba de ello es que está frente a nosotros haciéndose la carta natal 50 años después. Sí. Entonces eso representa que tiene una gran fuerza de revivirse una y mil veces, de levantarse una y mil veces, de pasar por lo que tenga que pasar, pero vuelve y se levanta. Una gran resiliencia y un gran poder regenerador. Así es, claro. Además, bueno, Virgo y Plutón en Virgo, muchas veces Virgo tiene que ver con lo que está protocolizado o lo que está medicalizado, ¿no? También. Entonces ahí en esa casa uno y llevándolo a lo que es la alegoría del inicio de la vida, muchas veces también es el daño que se me hizo a mí o a mi familia injustamente por esos protocolos, ¿no? Que ahí también está esa cosa de los que se levantan contra las injusticias. Entonces también ahí esto queda como uno es consciente o no es consciente, porque hay veces que no está, no está consciente de lo que ocurre, pero sí que queda ahí como registrado. Las cosas se hacían así, había esta costumbre y esto provocaba determinado daño. Y a mí me lo provocó, sin darme cuenta, sabiéndolo o sin saberlo, ¿no? Entonces eso queda ahí. Sí es verdad que son catalizadores, son grandes catalizadores y eso implica que cuando llegan a un entorno nuevo o cuando inician algo o lo que sea, sí, revolucionan, generan cambios, porque es su rol. Tener en cuenta que la casa uno, precisamente, tiene mucho que ver con lo que es el inicio de las cosas y con lo que es el yo social, ¿no? Entonces, es el rol que una persona tiene. Si está Plutón en Virgo en la casa uno, mi rol justamente es este. Entonces, yo cambio las cosas, yo transformo las cosas, pero claro, eso implica que hay también renuncias. Entonces la persona está medio consciente de que cuando va a comenzar algo, algo va a tener que morir. Está asociado esa energía de inicio con la energía de muerte. Entonces, si yo inicio algo, algo muere. Que es verdad, o sea, esto es algo que es una realidad, ¿no? Normalmente, cuando tú vas a iniciar algo, te vas a despedir de algo. Pero digamos que el que tiene Plutón en Virgo y en la casa uno está más consciente de esa realidad y a la vez también puede tener un poco más de miedo de esta realidad, de como más apego al las cosas siempre se han hecho así, no quiero que cambien, porque como decimos, por mucho que sea signo mutable, pero es energía de tierra y aparte, pues Virgo siempre busca como esa perfección, ¿no? Entonces, si esto está bien así y más o menos he alcanzado una situación no perfecta, pero sí controlable, ¿no? Para mí, del tamaño controlable, entonces no quiero tampoco romper esto, iniciar otra cosa, porque ¿y si lo otro se me va de las manos? ¿Y si lo otro me hace crecer tanto que no puedo controlarlo? ¿No? Porque muchas veces ahí está el miedo de ese Plutón en Virgo, lo que no puedo controlar y a veces se bloquean a sí mismos el propio crecimiento y la propia evolución y también el que les vaya bien en la vida en general, ¿no? El tener como de sobra la abundancia, pues como, ah, no, porque ¿y si no puedo manejarlo, qué? ¿No? Si no, si esto sale de mi control, entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿No? Entonces, la verdad que está ahí como... Sí. No, y entendamos también que donde está Plutón es un planeta muy obsesivo. En el caso de Virgo es la obsesión por el orden o porque las cosas estén bien, justas, adecuadas. Y también lo que hay en el fondo de Plutón es un cierto miedo a que si pierdo el control, el caos se apodere de mí en Virgo. Es como si el desorden y el caos se puede llegar a apoderar de mí. Entonces, por eso, más bien, estoy siempre controlando todo, echarle bien llave a la puerta, tender la cama muy bien tendida, bien sin arrugas y demás. Barrer de una manera obsesivamente bien. eh, Igual como es de excesos, Plutón o está vivo o está muerto, Plutón no está a medias. Entonces también me puedo polarizar hacia el otro extremo en donde vivo en un tremendo desorden y caos y me obsesiono porque qué peligro ordenar algo, porque sé que detrás de ese ordenamiento después viene la gran obsesión de querer tener todo ordenado, entonces prefiero quedarme en la polarización de no ordeno nada y soy un completo desorden en mi vida. por no ser capaz de alcanzar esa idea, ¿no?
de perfección que muchas veces está detrás de todo eso. Vale, nos saltamos a las 7 porque así es el eje, y luego 4, 10, yo creo que sí, ¿no? Entonces el siguiente sería Plutón en casa 7, que es el descendente. Sabemos que tiene que ver con todo lo que es el otro, la pareja. Entonces, un Plutón en casa 7 y en Virgo va a tener que ver con cómo se construyen las relaciones con otras personas y cómo esas relaciones pueden ser de una completa fusión, de una renuncia completa a lo que yo quiero y a lo que yo soy cuando me uno con la otra persona, pero a la vez también ahí se pueden generar abusos muchas veces, porque si uno está dispuesto a renunciar a todo, igual la otra parte no, o igual no queda claro el por qué hago esto, yo espero que tú hagas lo mismo a cambio y la otra parte no lo hace, porque no todo el mundo está dispuesto a entregar su vida, digamos, ¿no? O simplemente a entregarse sin medidas, porque al final eso también es muchas veces un Plutón en la 7. Entonces se generan, con Plutón en casa 7 se generan a veces relaciones de dependencia y sobre todo, si este Plutón se encuentra justo en el descendente, justo ahí clavado o muy cerquita, va a hablarnos del arquetipo, del tipo de pareja que puede haber. Y más aún, pues en este caso tenemos más detalles, pues que es Plutón en Virgo. Entonces, puede ser que no soy yo, cuando tengo Plutón en Virgo casa 7, no soy yo el que está manifestando ese arquetipo, sino que es el socio, la pareja, el otro, el que tiende a ser muy obsesivo, buscar una perfección que no puede encontrar, querer controlar como todos los detalles, ¿no? Igual es la otra persona o tiene mucho miedo a ponerse enfermo, e igual es la otra persona la que va a tener ese arquetipo de Plutón en Virgo y no tanto la persona que lo tiene en su carta. Aunque también, porque sabemos que todo esto siempre son reflejos de uno mismo, ¿no? Entonces, muchas veces es yo reniego de esta parte mía porque no sé quién de mi familia era así y yo, por Dios, no quiero parecerme ni lo más mínimo. Y entonces acaba apareciendo alguien, ¿no? Que es justo así, porque claro, estamos como tú te estás llevando a un extremo, entonces ya sabemos qué pasa, ¿no? Si uno se va a un extremo, ya sabemos que también todo lo de alrededor se polariza y se va al extremo. Sí, sin duda. También sumando a todo lo que acabas de decir, que me parece totalmente correcto, y es como en la casa 7 es donde conseguimos pareja o buscamos algo que nos complemente o alguien que nos complemente. Al tener en Virgo allí y a Plutón allí es tener un checklist y una obsesión porque debería cumplir ciertos requisitos mi pareja. Y entonces, para que se superen esos requisitos, un ser humano de carne y hueso real es muy complejo. Ujú, Y eso puede llegar a ser que evite tener cualquier tipo de vínculo importante en mi vida, porque nadie va a parecerse a lo que yo estoy con la expectativa de la espera de ese complemento. ¿Sí? Y eso puede llegar a obsesionarse y puedo terminar viviendo solo. Ahí sí, como dicen, mejor solo que mal acompañado, ujú. porque con Plutón allí es como sentir que si no cumple esos requisitos, nadie va a ser tan buena compañía para mí. Y entonces me aíslo completamente de ello. ¿No? Así es, claro. Es como ser un poco picky, ¿no? Un poco así eh, exigente con la pareja, porque al final es energía de Virgo, ¿no? Y también las obsesiones, ¿no? Con los hábitos de las otras personas y con si a mí esto puede de alguna manera salpicarme, aunque esto también es como si el otro tiene malos hábitos y yo me estoy juntando con esta persona y es casa 7 con lo cual hay psicológicamente una cierta creencia de que somos la misma cosa. Entonces está esta idea, ¿no? De si me relaciono con tal persona y tal persona tiene tal hábito, yo voy a tener tal hábito y no quiero tenerlo, por ejemplo, ¿no? Porque además, mmm, yo no sé, creo que en otros países pasaría igual que en España, pero muchas de las personas que nacieron en estas décadas cayeron en la droga, muchas de ellas. Por lo menos aquí fue así, ¿no?
y entonces está como los dos lados, los que reniegan de eso, lo odian y le tienen miedo, ¿no? Y los otros, es como hay dos bandas, porque claro, muchos de ellos han visto los efectos en la salud para personas cercanas, para amigos, para conocidos y para gente muy cercana o que han estado en sus vidas desde que eran muy jóvenes. Entonces, claro, es como hay miedo, realmente. Y está esa cosa, ¿no? De si yo me junto con, entre comillas, malas compañías, esto me puede afectar a mí. Que, a ver, en parte un poco sí que algo de razón hay, porque realmente tú acabas siendo parecido, ¿no? Al grupo de personas más cercano al que te acabas juntando todos los días, acabas como asimilando algunas de sus costumbres. O sea, un poquito de razón hay, ¿no? Aunque siempre uno tiene el poder de poner límites, que eso es súper importante para todos los Plutón en casa 7, es aprender a poner límites y a delimitar mi energía de la del otro, ¿no? Hay otro tema que tiene que ver ahí con la casa 7 y a veces se muestra una radiografía muy clara de lo que es mi pareja. Y tener un Plutón en casa 7 es como mi pareja es alguien o muy poderoso o que trabaja en política Ay, sí. o que trabaja con dineros en un banco o que tiene realmente mucho poder y como está en Virgo, que eh, tiene la capacidad de gestionar esos poderes. Entonces, de alguna manera, lo he visto en personas que tienen ese Plutón ahí en 7, estar casados con personas muy influyentes socialmente o banqueros o personas o agiotistas, personas, mi esposo o mi esposa es la que presta dinero y tiene, Ujú. digamos, ahí unos manejos. Mm, Sí, lo que pasa es que muchas veces también es como que se cede el poder, ¿no? Porque al final Plutón es el poder personal. Entonces muchas veces son personas que tienen mucho poder, que tienen mucho potencial, pero que al tener esas relaciones con otros es como que ceden el poder sin darse cuenta en esa fusión y en esa creencia de somos la misma cosa, ceden el poder al otro, ¿no? Cuando tienen ese Plutón en la casa 7. el ego, sí. Vale, vamos con Plutón casa 4. La familia, Ujú. los orígenes y las raíces. Casi nada, ¿no? Plutón en la casa 4. Tiene mucho ahí, la gente que sabe de astrogenealogía y tal, sabe que, bueno, con un Plutón en casa 4 hay mucho que desenterrar de los sótanos de la familia. Y sí, es verdad, un Plutón casa 4 pues está hablándonos de cómo, por ejemplo, en el ámbito del familiar, y puede ser sobre todo, es que sabes que a veces es el padre y a veces es la madre, ¿no? Pero si generalizamos en el padre, puede tener un arquetipo plutoniano, ¿no? O al menos en lo que es el entorno familiar, cuando éramos más pequeños, había un arquetipo, ¿no? Un arquetipo de Plutón y sobre todo en este caso de un Plutón en Virgo. Entonces aquí puede ser que en, es el padre o una figura importante de la familia quien tenía cierto poder. Si no lo tenía socialmente, porque estamos hablando de casa 4, por lo menos sí que lo tenía en su círculo, ¿no? Como yo controlo aquí lo que pasa, mi familia es el inframundo, yo soy aquí Hades, ¿no? Y yo controlo aquí lo que hace uno, lo que hace otro y claro, al estar en Virgo, sí que está como este tema también algunas veces de ese trauma que decíamos generacional, heredándose de una generación a otra, ¿no? En este caso con el tema de si el trabajo es una carga, cómo es visto el trabajo en esa familia, si es como tener, como es un medio también en las labores del hogar, el trabajo o lo que sea, si es un medio para mantener atados a otros miembros de la familia, ¿no? Porque al final Virgo es como el trabajo silencioso este que nadie ve, ¿no? El trabajo administrativo detrás de la gran estrella, es como esta parte del trabajo que nadie se da cuenta de que está ahí, pero si no estuviera, no sé qué sería de nosotros, ¿no? Entonces, eso en el ámbito familiar sí también ocurre, porque siempre hay gente de la familia que es como la que trabaja manteniendo la casa o el que se sacrifica para que otro vaya a la universidad, como esto ocurre también en el ámbito de la familia. Entonces, cuando tenemos un Plutón en Virgo, estamos viendo que hay arquetipos, ya sea uno de los padres que se ha sacrificado mucho también
como por otro lado, pero claro, fíjate lo que se hereda de ese sacrificio. Puede heredarse un agradecimiento, pero también se hereda un miedo de no quiero ser un esclavo como tú lo fuiste. Están los dos lados. Y por otro lado puede estar el, bueno, sí, pero te lo agradezco lo que hiciste y todo, pero es miedo porque es Plutón. Entonces, como no quiero, hay un renegar también de ese arquetipo y de esa energía. Y luego también en casa 4 por supuesto, tenemos mucho que ver con el inconsciente, ¿no? Entonces ahí hay mucho de lo que está oculto y lo que pues en algún momento saldrá, pero que viene de un pasado muy remoto y que son miedos también heredados, sobre todo a temas, pues como digo, de la salud, de mantenerse bien, de traumas, ¿no? Que somatizan también en algunos casos. Sí, sin duda. Es que la 4 y la 10 son las casas de las figuras parentales, Ujú. representadas por mamá y papá, y un planeta transpersonal allí, sobre todo como Plutón. Sabes que he observado en muchos de mis consultantes con planetas transpersonales, bien sea en la 10 o en la 4, que tienen que lidiar con una enfermedad crónica de los padres en últimas etapas de vida, Sí. que tienen que además se sienten subordinados a tener que cuidar al papá que tiene Alzheimer o que tiene una enfermedad autoinmune, bueno, o un cáncer o una situación compleja, ¿no? Ujú, Y siempre hay alternativas, pero Plutón allí es como si sintiera la obligación de estar allí, presente con mi mamá o con mi papá en sus últimos días. Eso por un lado. Por otro lado, también he observado que los planetas transpersonales en estas casas hace que se idealicen las figuras paternales, materna, paterna. Es que mi papá debería ser Zeus o Hera, y por qué es ese simple humano bárbaro que le puso cuernos a mi mamá. ¿Sí? Y entonces no acepto y critico enormemente que la humanidad de ellos. ujú. Y eso es un trabajo a nivel psicológico que hay que hacer allí cuando uno ve planetas transpersonales en 4 o en 10, de tratar de que puedan observar que sus papás no son seres luminosos, que no son dioses, sino que son seres humanos como nosotros, ¿sí? Y poder evolucionar en ello. Otro tema que he visto sobre todo con Plutón en casa 4 es como que la ancestralidad está podrida, por ponerle un término, que necesito hacer una revolución y no seguir repitiendo los mismos esquemas de mi género en la antigüedad, de mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo y demás, sino que necesito casi que cambiar de territorio, cambiar de cultura y abrir hacia unas nuevas zonas en donde me renuevo completamente para no estar repitiendo unos esquemas obsesivos. Renunciar, sí, sí, es como una Y intención, bueno, sobre todo con Virgo de por medio. Mm. sí, es como una intención de renunciar a aquello que es lo que no se quiere repetir, ¿no? Lo que yo decía, como este miedo de tú lo has pasado muy mal, yo no quiero pasar por ahí, entonces corto, ¿no? Y renuncio muchas veces como pues a través de irse fuera o ir del pueblo a la ciudad o de un país a otro país, bueno, según para qué persona, pero sí es verdad que eso también se da mucho, ¿no? Como esa cosa de querer romper y el querer romper hacerlo así. No es por odio ni por nada, yo creo que la palabra es miedo, o sea, la cuestión es el no quiero repetir las mismas condiciones, ¿no? Quiero salir de ahí. Y luego, bueno, en la casa Sin 10 duda. que sabemos que es como la imagen pública, la reputación, el estatus social de la persona. Y es como le ven otros. Yo he observado mucho en consultantes míos que un Plutón en casa 10 los convierte como en la diana de todas las críticas y ellos se quejan mucho de eso. Y puede ser, pero ¿sabes qué pasa? Que yo creo que esto ocurre porque cuando tienes Plutón ahí en casa 10, o sea, aquello que a ti te da miedo o aquello que son, entre comillas, tus trapos sucios, son visibles para todo el mundo. Es casa 10. O sea, es como todo el mundo ve lo que hay en la casa 10, ¿no? Es como, y hasta el que no te conoce ve lo que hay en la casa 10. Porque al final la casa 10 es lo que la gente sabe de ti, incluso el que nunca ha hablado contigo. Es tu currículum, a ti te buscan en internet, sale tu currículum y eso es tu casa 10. La persona igual no sabe de quién eres, no has nacido ni nada, pero puede saber cosas de tu casa 10, ¿no? Entonces, claro, es como la zona más visible de la carta. Tú tienes ahí Plutón y es como tú vas mostrando al mundo.
tus trapos sucios y tus problemas y tus debilidades y tus vulnerabilidades y tus miedos, sin darte cuenta, porque quizás no vas queriendo hacer esa exposición pública, ¿no? Pero sí que sin darte cuenta eso sucede, los otros lo ven. Y lo que es peor, otro no va a ver algo que no tiene. Entonces, lo que ven en ti les provoca una reacción porque es de ellos en realidad. Claro que sí que una persona con Plutón casa 10 genera críticas porque nadie es indiferente a la energía de Plutón. O sea, si a ti te va a dar justo donde te duele, donde está el miedo, claro que no te vas a quedar indiferente. Nadie puede quedarse indiferente a eso, ¿no? Entonces, sí, por un lado está esta parte, por otro lado también la gente que tiene Plutón en Virgo en la casa 10 les pasa un poco parecido a los que lo tienen en el ascendente, en el sentido de que también son personas que renuncian a muchas cosas en su vida. Y estas renuncias son públicas, son visibles para el resto. Y pueden ser renuncias a lo profesional o a estudiar o simplemente a ocupar el rol que se supone tradicionalmente que tú deberías ocupar, porque al final eso también es casa 10. Si tú eres el hijo mayor, se supone que debería ser el que formara una familia y heredara, y si eres la hija pequeña, y se supone que tendrías que quedarte cuidando a tus padres, bueno, y todas estas cosas, ¿no? Que están ahí en el trasfondo generacional, aunque ya no pensemos igual, aunque ya veamos que eso es una injusticia, aunque todo, pero eso sigue ahí, ¿no? Como en el trasfondo de las generaciones. Entonces, claro, el que tiene el Plutón ahí es el que dice, pues no me da la gana de ajustarme a este rol, ¿sabes? Yo voy a romper con eso, no quiero hacer eso. Claro, y entonces, ¿qué acaba provocando? Pues acaba provocando, al renunciar a ese rol, que lo excluyan. Y si no renuncia al rol y lo acoge, que lo va a acoger con miedo y sin ganas, porque es un Plutón en Virgo y es como, madre mía, la que me ha caído. Pero bueno, venga, vale, vamos a hacerlo si no queda otra, ¿no? Em, entonces lo que tiene es como el sufrimiento de, no estoy haciendo lo que yo quería, estoy acogiéndome a lo que me han dicho que esto era lo que se suponía que tenía que hacer, que muchas veces va a tener que ver con esa energía pues de los cuidados de Virgo, ¿no? De la limpieza, de los cuidados, del servicio, o simplemente de aguantarte y cumplir con tu labor, aunque no sea lo que tú quieras hacer en este momento, y también un poco como por rutina, porque en Virgo tiene que ver con justo eso, con lo que se hace porque esto es lo que toca, así es como debe ser. ¿No? Esto tiene que estar limpio, la casa hay que tenerla ordenada, uno tiene que comer bien, uno no puede tomar determinadas cosas. ¿Por qué? Hay un miedo detrás, ¿vale? Hay un miedo y cierta como energía de repulsión a lo contrario, ¿no? A no cumplir con esas labores, a lo que implica la gente que no hace esas cosas, también a la gente que no se cuida. Es como esto estamos hablando llevado al extremo, ¿vale? Por supuesto, muchas personas en energía alta de Plutón en Virgo que seguramente ya dejaron atrás todo esto y habrán conectado con una energía más sana, ¿no? De los cuidados y quizá ahora si tienen que cuidarlo de alguien lo hacen desde el cariño, desde el amor, o si tienen que limpiar, pues lo hacen porque vamos a intentar tener esto bien para todos, pero no lo hacen como obsesivamente o por prejuicios o por miedo a no sé qué puede pasar si no hago esto, ¿no? O qué mala persona voy a ser si no cumplo con todo esto que se supone que tengo que hacer, ¿no? Sí, sí, sí. Y es que la casa 10 es símbolo también de la madre, en una primera instancia la madre biológica, posteriormente la gran madre Ujú, social, moral, Estado, la madre trabajo, la que me da sustento, la que me paga una quincena, la madre profesión, ¿sí? Al tener a Plutón ahí es como si me hubiera obsesionado por aquellas cosas que mi madre no pudo hacer en su vida. Mi madre no pudo estudiar música o no pudo estudiar diseño y entonces me siento en la obligación de hacer realidad ese sueño ancestral. Con Plutón allí, tarde que temprano llega un momento de crisis en donde donde me cuestiono toda esta profesión que he hecho en mi vida, la estoy haciendo por mí o para darle gusto a mi mamá y a mi entorno. Y ahí es donde entra en un proceso de vida y muerte y una transformación enorme.
He visto también con Plutón en medio cielo, allá en la casa 10 los workaholic, las Mm. personas que son obsesivas con el trabajo y sobre todo con Virgo ahí de por medio, con el detalle en el trabajo. Entonces, un Plutón en casa 10 siempre los ve uno trabajando a altas horas de la noche, sacando una serie de detalles y uno dice, pero ¿por qué te quedas mirando solo ese detalle cuando esto hay toda una globalidad al respecto? Eh, y también, como es una casa que tiene que ver con la relación materna, si con Virgo allí, mamá me va a querer si soy útil para los demás. Entonces hay una obsesión por ser útil para poder entablar relaciones, siempre y cuando me sientan que soy útil y práctico para sus vidas. Entonces, es como si me entregara a buscar qué necesitan las personas para ser útil en eso que necesitan y así asegurarme el amor y el afecto. Y así mamá nunca me va a dejar de querer. Mamá Estado, mamá social, mamá trabajo, mamá familia. eh, y entonces ahí hay una gran obsesión de volverme útil, efectivo, eficiente con las demás personas. Eh, Sí, y esto puede llegar a desencadenar una gran obsesión de vida y una gran insatisfacción. Entonces también lo que se ve con un Plutón en el medio cielo, como tú bien lo mencionas, es lo más visible. También se ve que la persona está siempre o deprimida o cargando una serie de cosas que no son suyas, o tratando de dar una expresión emocional a su entorno, a su generación, y entonces se les ve siempre furiosas, con migrañas, estresados, tratando de sacar adelante algo en la vida y tratando de ser útiles siempre. claro, porque si te cargas con tanta cosa, pues normal, ¿no? Que acabes estresado, llevas el peso del mundo a tus espaldas, lógicamente que vas a acabar hasta arriba. Y sí, es verdad, tiene mucho que ver en casa 10 con las renuncias que hace la madre, ¿no? En el eje 4-10 va por ahí, el Plutón en la 4, Plutón en la 10, son las renuncias que han hecho la familia, el padre, la madre, y en Virgo pues son precisamente las renuncias que se hacen por pues ser Virgo, ¿no? Ser como un buen ciudadano, ser una buena madre, ser un buen padre, ser una persona respetable, ser una persona que carga con el rol que le ha tocado, ¿no? Y también ahí esto hace que en el eje 4-10 se hereden ciertas concepciones de la maternidad y de la paternidad, ¿no? De lo que ocurre cuando una es madre, lo que ocurre cuando uno es padre. Y ahí con Virgo sí que está esta cosa de claro, lo que ocurre es como que hay mucho trabajo, hay mucho que hacer, ¿no? Con este Plutón en Virgo. A veces quizá incluso complicándose más de lo que realmente no es tan complicado, ¿no? Pero es, estamos hablando de una energía perfeccionista, entonces muchas veces como complicándose la vida en vez de simplificándosela. Sí, sí, una última cosa con este tema y es que he visto también con tanto en Plutón en 4 o en 10 que son personas que están atoradas a la voluntad del padre o la madre. Por más años que tengan, es como si necesitaran consultar siempre a papá o a mamá para la decisión que voy a tomar en mi vida. Y es como si me sintiera como el perrito que está amarrado a una cadena, a un poste y solamente da vueltas a ese poste y a ese poste, ¿sí? Le doy vueltas solamente a las decisiones de papá o mamá o las figuras que hayan representado lo paterno o lo materno. Y es muy importante con Plutón allí tratarme de zafar de ese lazo y sí, es que conocí una vez una persona que no podía ni siquiera tomarse un acetaminofén sin consultarle a mamá, ya una persona de 50 años, sin consultarle a mamá si para este dolor de cabeza me tomaba el acetaminofén o no. Sí, Además, justo entonces como Plutón si en siempre, Virgo y la medicina, ¿no? Es como exacto, sí. al pelo el ejemplo. Bueno, pues ha sido un placer, Juan Carlos. Encantada de que me hayas acompañado en este programa, en este primer programa de Plutón en las casas y en los signos. Continuaremos con las casas que quedan, de Plutón en Virgo, las casas que quedan. Y bueno, pues con Plutón ya en Libra, ¿no? Que ya tocaremos tu Plutón en el próximo capítulo.
Muchas gracias, querida Irene. Aquí estaré contigo haciendo esta ronda de Plutón en generacional. Pues bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que lo hayáis disfrutado, que os sirva muchísimo y ya os leo en los comentarios.